Vamos a empezar a conversar sobre lo que es el esófago. Bueno, recordemos, como les comentaba, que básicamente, bueno, es el tracto gastrointestinal, si lo esquematizamos, es básicamente un tubo. Así es que el esófago es pues una estructura tubular de aproximadamente entre 18 a 26 centímetros. Se colapsa entre las degluciones, a diferencia digamos, de la tráquea, que es una estructura que perennemente tiene la luz distendida. El epitelio del esófago es un epitelio escamoso estratificado, ¿no? Es un epitelio cilíndrico, a diferencia del resto del tracto gastrointestinal. Es un epitelio escamoso no estratificado, ojo, hay un pequeño error acá. Estratificado, perdón, es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. El, del 5 al 33% superior del esófago está conformado por músculo estriado. Eso quiere decir que es músculo voluntario. Mientras que a partir de la mitad inferior del esófago, o sea, el distal, está conformado exclusivamente por músculo liso, o sea, músculo involuntario. La inervación hacia el músculo estriado está dado por el núcleo ambiguo, del vago, y la inervación hacia el músculo liso está dado por el núcleo dorsal, el núcleo motor dorsal del vago. El estratificado, recuerden, o mejor dicho, el músculo estriado, recuerden que es voluntario y es por eso que está ubicado o conforma la primera parte del esófago, ya que se necesita estímulo voluntario o inervación de músculo voluntario para poder controlar la deglución, mientras que ya las partes distales están conformadas por músculo liso y es eh, que básicamente son de acción involuntaria. Otra vez para recalcarles que el esófago no tiene serosa, a diferencia del resto, bueno, y al igual que la la porción distal del recto, ¿no? Y en vez de eso lo que tiene es adventicia. El esófago bueno, está encargado de comunicar la boca y llevar los alimentos, porque básicamente es un órgano de pasaje, llevar los alimentos de la boca hacia el estómago. Por lo tanto, tiene una porción cervical, ¿no?, a nivel del cuello, una porción torácica y una pequeña porción abdominal. Bien, el esófago ingresa a la cavidad abdominal tiene que atravesar el diafragma para hacerlo, y lo hace a través del hiato esofágico. Y este hiato esofágico está ubicado a la altura de la 10ª vértebra torácica, o 10ª vértebra dorsal, y este hiato está ubicado en el pilar derecho del diafragma. ¿Okay? Y bueno, son las generalidades que con las que podemos iniciar para recordar lo que es esófago. Y bueno, dentro de las patologías del esófago, principalmente, ya que es un órgano de pasaje, de tránsito, lo que vamos a ver es trastornos de la motilidad del esófago. Y el otro grupo de enfermedades importantes a nivel del esófago son las alteraciones en su estructura. Uno es en la función, que sería la motilidad, el otro es en la estructura. Y otras alteraciones del esófago serían los procesos neoformativos, ¿no? Y para empezar a conversar sobre lo que serían trastornos funcionales, vamos a tener que hablar sobre la disfagia, ¿no? ¿Y qué es la disfagia? La disfagia va a ser referida como aquella dificultad
para transferir los alimentos de la boca hacia el estómago. Pero recordemos que hay dos tipos de disfagia, y a eso va el enfoque inicial. Cuando tenemos un paciente que aqueja disfagia o que refiere que sufre de disfagia, lo que tenemos que definir bien es en dónde está el problema del paciente. Si su problema es superior, o sea, depende del músculo estriado, o si su problema es más inferior y lo que está comprometido es la musculatura lisa involuntaria. Cuando es superior lo conocemos como disfagia orofaringia, y cuando es la disfagia es más distal y se debe al compromiso de la musculatura lisa, se dice disfagia esofágica. Entonces la disfagia orofaringia va a ser definida como la dificultad que tiene el paciente para iniciar la deglución, o la dificultad que tiene el paciente para, después de que intenta deglutir, hay dificultad después de que intenta deglutir el paciente. Lo que va a presentar es que deglute o intenta deglutir y se va a aspirar, va a presentar tos o sensación de ahogo. Además, el paciente lo que puede hacer es utilizar ciertas maniobras, y estos pacientes aprenden a usar ciertas maniobras para poder ayudar a transferir el bolo alimenticio desde la boca hacia la hipofaringe y hacia el esófago, como estirar el cuello, doblar el cuello, entre otras cosas. Si tenemos un paciente que tiene ese problema, que no puede transferir el bolo alimenticio de la boca hacia el esófago, entonces estamos ante una disfagia orofaringia. Pero si el paciente no tiene problemas para deglutir, o sea, el paciente mastica los alimentos y los deglute sin ningún problema, y una vez que los ha deglutido, siente que el bolo se ha estancado a la mitad del camino, tiene una especie de dolor retroesternal, o siente que el alimento está ahí detrás del esternón, o que la comida que acaba de ingerir la regurgita, o tiene que hacer degluciones repetitivas, ¿no?, de saliva, o ayudarse de agua para poder empujar, por así decirlo, el bolo alimenticio, entonces estamos ante una disfagia tipo esofágica. ¿Y por qué tenemos que hacer esta diferenciación? Bueno, en un inicio les decía porque esta principalmente depende de músculo estriado, que es músculo voluntario, y esta depende de músculo liso, que es de tipo involuntario. Y hacia eso van enfocado las causas de este tipo de disfagias. En las disfagias orofaringias, lo que principalmente va a predominar son los trastornos neuromusculares. Los podemos ver típicamente en pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes con miastenia, pacientes adultos mayores que tienen secuelas de alguna accidente cerebrovascular, pacientes con esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica también. Y bueno, si es que fueran, también pueden ser de tipo causas estructurales, ¿no? Pacientes con procesos neoformativos a nivel de la hipofaringe, o cirugías, o alguna noxa o algún daño de la estructura de la hipofaringe, ¿no? Y también los pacientes con divertículo de Zenker, y este tema lo vamos a ver un poco más adelante. En cambio, si estamos ante un paciente con disfagia esofágica, entonces tenemos que pensar que el trastorno está más abajo. Si se trata de desórdenes primarios de la motilidad, entonces vemos que está alterada la función del músculo liso. Vamos a enfocarnos a buscar acalasia, alteraciones en la relajación del esfínter esofágico inferior, entre otras alteraciones de la motilidad esofágica un poco más específicas. Si fueran estos trastornos de tipo secundario, aquí en el Perú y especialmente en la Sierra Sur, a la cabeza tenemos que pensar en la enfermedad de Chagas. Y bueno, en algunas patologías de tipo autoinmune como la esclerodermia. Otro aspecto que tener en cuenta pueden ser también los divertículos más inferiores y divertículos medios o divertículos del esófago distal, la presencia de membranas o anillos, como por ejemplo el anillo de Schatzky, y bueno, ya un poco más fuera
del esófago, podemos estar pensando en compresiones mediastinales o compresiones vasculares en algunos casos. Entonces aquí tenemos un flujograma que nos va a poder orientar a nuestro paciente. Tenemos un paciente que aqueja disfagia. Después de una entrevista adecuada, vamos a poder definir si el paciente tiene una disfagia orofaringia o una disfagia esofágica. Si es una disfagia orofaringia, tenemos que echar mano de los estudios de video varitados, o la radiografía o el estudio radiográfico del esófago, el estudio de esófago varitado, pero no como simple estoma, sino una especie de video, ¿no? Lo que vamos a poder hacer con esto es ver la función del esófago, del esófago superior del hipofaringe en lo que respecta a la deglución per se. Y ahí vamos a poder valorar si es que realmente hay una alteración en la deglución o en la transferencia del bolo alimenticio. Y obviamente después de eso enfocarnos a buscar la causa. Si el estudio radiológico, el estudio radiológico del esófago es normal, entonces tendríamos que pensar que bueno, tal vez los datos que nos dio el paciente no han sido adecuados y tenemos que ir hacia el estudio de las disfagias esofágicas. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Si el paciente tiene disfagia tanto a sólidos como a líquidos, y esta disfagia es progresiva, entonces tenemos que estar pensando en acalasia, especialmente en personas jóvenes, o en enfermedad de Chagas si es que tiene el antecedente epidemiológico, o un poco menos frecuente si es que fuera esclerodermia. Si lo que tiene el paciente es una disfagia solo a sólidos y esta disfagia es progresiva y asociada a pérdida de peso en un paciente varón, en un paciente mayor de 50 años, tenemos obviamente lo más importante que descartar que no estemos ante un paciente que tenga un carcinoma de esófago. Pero si esta disfagia es solo a sólidos, progresiva y no ha habido pérdida de peso, entonces lo que tenemos que pensar es que estamos ante una estenosis de tipo benigno. Y dentro de ese grupo podemos encontrar las estenosis pépticas, producto de enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data, o las estenosis de tipo cáustica, ¿no? Pacientes que han ingerido algún cáustico. Si esta disfagia es solo a sólidos, pero no es progresiva, y se da de manera intermitente, o sea, el paciente va a quejar que hay días o momentos en los que tiene la disfagia y momentos en los que su deglución es normal, podemos estar pensando en otros trastornos subdiagnosticados, como por ejemplo la esofagitis eosinofílica, o que el paciente tenga un anillo esofágico. Si la disfagia es a sólidos y líquidos, pero es intermitente, no es progresiva como en la acalasia, bueno, y esto lo pongo al final, por eso el otro grupo de diagnóstico sería desórdenes menos específicos de la motilidad esofágica. Bien, entonces, dentro de la patología del esófago estructural, vamos a hablar sobre los anillos y membranas que son causa también de disfagia, principalmente esofágica. Recordemos que las membranas están conformadas por mucosa y submucosa, mientras que los anillos están conformados por todas las capas del órgano, ¿no? Mucosa, submucosa y muscular. Lo más conocido cuando hablamos de anillos y membranas es el síndrome de Plummer-Vinson. En el síndrome de Plummer-Vinson principalmente las afectadas son mujeres que aquejan disfagia, algunas veces mal referida, pero casi siempre es una disfagia tipo esofágico. Y en este síndrome, estas mujeres que tienen disfagia lo que tienen es una membrana, ojo, es una membrana, no es un anillo, a nivel superior de localización anterior, ¿no? Como podemos ver en esta radiografía varitada en un corte o una incidencia lateral. Está asociado a anemia ferropénica y además las personas que tienen este síndrome tienen un riesgo incrementado de desarrollar carcinoma escamoso. Otro anillo conocido es el anillo de Schatzki, que es un anillo ubicado en la parte distal del esófago,
justo en la unión en la unión escamo-columnar, o sea, en la transición del epitelio escamoso del esófago y el epitelio columnar cilíndrico del estómago. Ahí se ubica el anillo de Schatzki, conocido también como anillo B, pero que en realidad no es un anillo, sino es una membrana, ¿no? El anillo de Schatzki solamente está conformado por mucosa y submucosa. Como veíamos en trastorno de motilidad, el trastorno de la motilidad más preguntado como caso clínico principalmente es la acalasia. Y la acalasia tiene una base fisiopatológica principal, que es la falla o la falta de la relajación del esfínter esofágico inferior. Ese es el trastorno subyacente. Este esfínter puede tener una presión en reposo, puede tener una presión normal o alta. Puede estar normal la presión de reposo, pero lo que falla es la relajación del esfínter. No es un esfínter hipertónico, puede ser normotónico, pero el problema es que no se relaja de manera adecuada. Y para recordar que las presiones del esfínter van entre 10 a 30 milímetros de mercurio en reposo. Se cree, o es una teoría, que lo que sucede es que hay una pérdida de los cuerpos de las células ganglionares del plexo mientérico. Y al haber esta pérdida de estas células ganglionares, lo que disminuye es el efecto del péptido intestinal vasoactivo, que es otra hormona importante dentro de la función del tracto gastrointestinal, ya que tiene función de relajación del músculo liso. Por lo tanto, relaja el músculo liso del tracto gastrointestinal y además relaja el músculo liso de los vasos que irrigan el tracto gastrointestinal, con lo que al relajar esos vasos genera vasodilatación de la irrigación y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo. Es típico de los pacientes con acalasia que sean personas jóvenes, entre 20 a 30 años, que refieren disfagia de tipo esofágica, regurgitación, del alimento ingerido, que tenga pues, estos pacientes, dado que su ingesta se ve bastante comprometida, la ingesta oral, bajan de peso. Algunos de ellos presentan dolor torácico debido a la dilatación esofágica que tienen y bueno, en algunos casos pueden causar al momento de regurgitar el paciente puede complicarse con aspiraciones, ¿no? Que el paciente se aspire. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la acalasia? Bueno, principalmente porque vamos a ver al examen varitado, al examen radiológico varitado, vamos a ver esto: la dilatación del cuerpo esofágico, una dilatación considerable, y una terminación, como ven aquí, progresiva, filiforme, como en punta de lápiz, o como en algunas bibliografías como pico de pájaro. Justamente eso quiere decir que este esfínter esofágico inferior tiene una alteración en la relajación. Además, podemos encontrar que la burbuja gástrica está ausente, ¿no? Lo usual es encontrar la burbuja gástrica hacia este lado, y en estos pacientes no hay burbuja gástrica. Es más, al examen simple de radiografía de tórax simple, uno puede darse cuenta que no hay burbuja gástrica. Y además, la presencia de ondas terciarias. En la videofluoroscopía uno puede ver que el esófago tiene unas contracciones peristálticas, pero que no son progresivas, ¿no? Y eso se le conoce como ondas terciarias. ¿Cómo hacemos bueno, estos son hallazgos sugerentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Bueno, usando la manometría esofágica, en el que se introduce una sonda hasta el esófago con unos sensores que lo que van a hacer es medir las presiones en todo el cuerpo esofágico conforme se dan las degluciones. Y el hallazgo principal en la manometría, como les comentaba, es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior.
¿Cuál es el tratamiento de la calasia entonces? Bueno, se han intentado tratamientos médicos conservadores y tratamientos que sean un poco más invasivos. Dentro del tratamiento médico conservador se pueden usar los bloqueadores de calcio, como el nifedipino, pero con bastantes efectos adversos y con una respuesta no tan satisfactoria a largo plazo. El sildenafilo, un relajante también, un vasodilatador, un relajante del músculo liso, también se ha utilizado, así como la toxina botulínica, con ciertos grados de evidencia. Pero estos tratamientos conservadores están más destinados a los pacientes en los que hacer procedimientos invasivos son de alto riesgo, ¿no? Pacientes muy mayores o con algún problema cardiovascular tal vez. Así es que en pacientes de bajo riesgo, que no tienen su riesgo quirúrgico es bajo, lo que se usa o lo que se estila hacer es someter al paciente a dilataciones. En este caso utilizando un balón neumático. Y cuando falla las dilataciones, lo que se puede hacer es optar por la miotomía de Heller. Hay estudios en los que han comparado ambas técnicas con resultados similares en lo que respecta a complicación y con lo que se refiere a evolución a largo plazo sin mayores diferencias. Así es que uno puede optar por una u otra técnica. Aunque en Europa ya se está usando otra técnica conocida como POEM, que es per-oral endoscopy miotomía. Eso quiere decir que vamos a hacer una miotomía que consiste en disecar las fibras musculares, principalmente las circulares internas. Bueno, uno lo hacía de manera quirúrgica, a cielo abierto o de manera laparoscópica, pero hace ya algunos años se ha introducido una nueva técnica que está siendo ampliamente utilizada en Europa, conocida, como les comentaba, como el POEM, en el que hacemos lo mismo, disecamos este músculo circular interno, pero por vía endoscópica. Obviamente con menor riesgo que las cirugías y con un postoperatorio un poco más favorecedor para el paciente, ¿no? En caso, antes de olvidarme, en caso uno haga la miotomía de Heller de manera quirúrgica, lo que va a terminar sucediendo es de que vamos a disminuir la presión, de reposo del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, va a facilitar el reflujo patológico del contenido gástrico hacia el esófago. Así es que para evitar este problema, al paciente, además de hacer la miotomía, se le realiza una fundoplicatura parcial. Como pueden ver aquí, se ha hecho la disección del músculo y se sube o se utiliza el fondo gástrico para rodear el esófago y garantizar de que ese aumento de presión a nivel del esófago evite el reflujo. Eso se llama fundoplicatura, ¿no? En este caso es parcial, no es total, no, el estómago no la abraza completamente al esófago y eso se conoce como fundoplicatura de Toupet. Otro tema para tocar a nivel de esófago son los divertículos, y es una pregunta bastante o regularmente realizada en los exámenes en nuestro país. El divertículo más importante es el divertículo de Senker. El divertículo de Senker es una protrusión de la mucosa del esófago por pulsión, donde se da este divertículo, se da a nivel del esófago superior, entre el músculo constrictor de la faringe y el cricofaringeo. Entre estos dos músculos, como podemos ver en esta toma, hay una área de debilidad que se conoce como el triángulo de Killian, y a través de ahí prolapsa por pulsión la mucosa y la submucosa esofágica. Por lo tanto, este es un divertículo falso, por así decirlo, porque no tiene todas las capas. Los pacientes con divertículo de Senker pueden referir disfagia de tipo
esofágica o disfagia de tipo orofaringia, o simplemente al momento de hacer la anamnesis tenemos dificultad para poder definir el tipo de disfagia. Pero es sí bastante frecuente en estos pacientes que nos van a referir a litosis, ¿no? Que es una de las principales molestias que refieren los pacientes, ya que el alimento que se queda estancado aquí, como podemos ver en esta radiografía, este es el esófago, el lumen esofágico, y a nivel paraesofágico se forma esto, ¿no? Un saco lleno de bario. Así como se acumula el bario, se acumulan los alimentos que empiezan a descomponerse y generan la litosis en el paciente, ¿no? Las complicaciones del divertículo Schenker es que pueda sangrar en algún momento, que haga una fístula esófago-cutánea, y además configura un factor de riesgo para desarrollar carcinoma escamoso, ¿no? O epidermoide de esófago. El tratamiento consiste justamente en esto, ¿no? Cortar el septo que separa el esófago del divertículo, ¿no? Que incluye la miotomía del cricofaringio. Además hay otro triángulo un poco menos frecuente que se da aquí al iniciar las fibras del esófago propiamente dicho, que se conoce como el triángulo de Leimer. Y esos divertículos son un poco más raros, ¿no? Y esos divertículos tienen el nombre de Killian-Jamieson. Otros divertículos en el esófago se pueden dar a nivel medio y a nivel distal, como los epifrénicos. Si los divertículos son a nivel medio, usualmente son divertículos verdaderos. Tienen todas las capas y, por ejemplo, los del esófago medio se dan por tracción. Procesos mediastinales inflamatorios crónicos que en su proceso de cicatrización, por así decirlo, generan fibrosis que va traccionando la pared esofágica. Hoy lo podemos ver en pacientes con tuberculosis, histoplasmosis, sarcoidosis y en algunas neoplasias. Y los divertículos epifrénicos, o los divertículos que están bastante distal, usualmente en los 10 centímetros distales del esófago, son también verdaderos y están en relación al aumento de la presión a nivel del esófago, ¿no? Por ejemplo, en la acalasia, el esófago o el esfínter está cerrado, hay aumento de presión en el esófago por contenido esofágico, por alimentos o por esfuerzo que hace el paciente por deglutir, y esto genera un aumento de presión y finalmente la protrusión de las paredes del esófago, ¿no? Son frecuentemente hacia el lado derecho este tipo de divertículos. Otra patología del esófago es, por así decirlo, lo contrario a la acalasia, ¿no? Mientras en la acalasia el esfínter esofágico inferior no se relaja y no deja pasar los alimentos, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico el esfínter esofágico inferior pierde el tono adecuado y por lo tanto permite que refluya el contenido gástrico hacia el esófago. Este desbalance va a generar la aparición de los síntomas. Usualmente todas las personas tenemos cierto grado de reflujo del gastroesofágico, pero el esófago tiene factores protectores que le ayudan a contrarrestar los efectos nocivos del ácido gástrico, principalmente el clearance esofágico, ¿no? Constantemente las ondas peristálticas del esófago constantemente están tratando de limpiar, de clarificar, ¿no? el contenido esofágico. Además que este esfínter esofágico inferior es un engrosamiento de la capa muscular del esófago, como pueden ver aquí, que está ayudado a mantener el tono además por el ligamento frenoesofágico y los mismos haces musculares del diafragma. Entonces todo este componente configura una estructura de protección para el reflujo patológico, ¿no? Cuando estos mecanismos se ven alterados, se da un reflujo mayor y eso genera síntomas, y cuando hay síntomas es lo que conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, síntomas o lesiones, como vamos a ver más adelante.
Los síntomas esofágicos que puede referir el paciente son pirosis, regurgitación ácida, eructos, dolor torácico, que muchas veces puede ser confundido con dolores cardíacos, disfagia en casos más avanzados, náuseas y vómitos. Pero recordemos que lo principal es la pirosis, que es la sensación urente o de quemazón a nivel retroesternal, y esa sensación es exclusivamente originada por patología del esófago. Otros síntomas asociados pueden ser los síntomas extraesofágicos, que debido a que el paciente presenta regurgitación ácida, muchas veces esta regurgitación no es sensada por el paciente no se da cuenta que tiene esta regurgitación, por lo que pueden presentar esta secreción ácida, puede ir hasta la vía respiratoria, generar irritación, así es que pueden ser pacientes con cuadros aparentes de asma. Pero lo típico es que sean adultos jóvenes que nunca han tenido el antecedente y que de un momento a otro o en un corto tiempo empiezan a desarrollar síntomas respiratorios. Otros síntomas respiratorios son la ronquera, carraspeo, que los pacientes hagan laringitis crónicas, granulomas en las cuerdas vocales, ¿no?, por procesos inflamatorios crónicos. Y otros síntomas extraesofágicos un poco ya más raros o atípicos es que tengan erosiones dentales o infecciones del oído medio, ¿no?, como la otitis o sinusitis. Entonces, ¿qué sustancias alteran la función del esfínter esofágico inferior? Como ya habíamos comentado hace un instante, el péptido intestinal vasoactivo disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Pero también lo hacen la colecistoquinina y también lo hace la secretina. También lo hacen las dietas altas en contenido graso y el chocolate, así como la pimienta, ¿no?, o comidas bastante condimentadas. Y bueno, como ya comentamos, parte del tratamiento de la calasia eran los bloqueadores de calcio, también los bloqueadores de canales de calcio pueden favorecer la aparición de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mientras que la gastrina, la motilina y la sustancia P van a ser las hormonas encargadas de aumentar el tono del esfínter esofágico, así como las comidas altas en proteínas. Y bueno, y dentro de lo que sería fármacos, los procinéticos, como la metoclopramida, la domperidona y la cisaprida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, en los pacientes que no tienen síntomas de alarma, y los síntomas de alarma son estos, los pacientes con disfagia o dinofagia, que es el dolor a la deglución, o pérdida de peso o sangrado, sea evidente o microscópico. Los pacientes que no tienen estos síntomas de alarma básicamente van a prueba terapéutica. La prueba terapéutica consiste en darle al paciente inhibidor de bomba de protones. Eso quiere decir que estamos en la familia del omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, entre otros, por lo menos 2 semanas, en algunos casos a dosis usual de 40 miligramos al día, o a doble dosis, ¿no?, de 80 miligramos al día, en la mañana y en la noche, por 2 semanas. Si los síntomas desaparecen con el tratamiento y al suspender el tratamiento los síntomas retornan, entonces el diagnóstico está dado. Pero si tenemos un paciente con estos signos de alarma, pérdida de peso, sangrado, dolor o dinofagia o disfagia, entonces lo que tenemos que realizar es una endoscopia alta. Lamentablemente, cuando el daño del esófago no es erosivo, cuando estamos ante un paciente con esofagitis erosiva, la endoscopia tiene poca sensibilidad para detectar esta patología. Pero cuando hay erosiones, cuando hay friabilidad, cuando hay edema de la pared esofágica, entonces sí tenemos alta especificidad para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además que en la presencia de lesiones evidentes nos permite documentar su extensión y descartar alguna complicación dado por los síntomas de alarma. En la biopsia lo que podemos encontrar son cambios microscópicos, como por ejemplo el aumento discreto de los eosinófilos
y además nos permite para descartar una complicación importante de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es la aparición del esófago de Barrett. Bueno, otra forma de hacer el diagnóstico en estos pacientes, o una forma un poco más fidedigna de hacer el diagnóstico, es utilizando la pHmetría de 24 horas. ¿No? Es una prueba estándar para poder definir el reflujo patológico. Lo que va a hacer es esto: es introducimos una sonda con un sensor de pH amarrado a un aparatito que va a recoger la información, y lo que va a hacer es registrar la exposición a pH menor a 4. Como sabemos, mientras el pH es menor es mayor la acidez. Lo que va a hacer este sensor es registrar cuántas veces el esófago está expuesto a pH menor a 4. Cuando las exposiciones superan el 5% en promedio de todo el tiempo, entonces estamos hablando de que estamos ante un paciente con reflujo patológico. Pero obviamente no se le va a hacer pHmetría a todos los pacientes. Tiene sus indicaciones. Entonces la pHmetría la hacemos a los pacientes que no responden al tratamiento. Hay que ver por qué no están respondiendo al tratamiento usual o habitual con inhibidores de bomba de protones, si es un tratamiento que tiene buen efecto. Los pacientes que persisten o recurren, no le podemos retirar el tratamiento, o pacientes que simple y llanamente no responden al tratamiento que le estamos dando. Entonces, en este grupo de pacientes tenemos que usar la pHmetría, porque hay que descartar que lo que tengamos no sea más bien un reflujo de tipo alcalino, ¿no? Y si son pacientes que son resistentes al tratamiento y que probablemente vayan a tratamiento quirúrgico, entonces tenemos que hacer la pHmetría antes de la fundoplicatura y después de la cirugía antirreflujo. O en el caso de que encontremos pacientes con hallazgos endoscópicos que no van acorde al cuadro clínico. ¿Cuál es el manejo de un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Los cambios del estilo de vida. Por ejemplo, evitar la comida alta en grasas, evitar el consumo excesivo de chocolates, por ejemplo, elevar la cabecera de la cama, bajar de peso en los pacientes que tienen sobrepeso, ya que la obesidad, al aumentar la presión intraabdominal, va a generar un impacto a nivel de las fibras del diafragma, generando la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Obviamente vamos a tener que utilizar el tratamiento farmacológico. Como les comentaba, el diagnóstico se hace utilizando inhibidores de bomba de protones, así es que ese es el principal tratamiento farmacológico, los inhibidores de bomba, seguidos de los anti-H2, que en algún tiempo fueron bastante ampliamente utilizados y lograban efectivamente mejorar al paciente, pero no a tasas ni con la rapidez tan superior de los inhibidores de bomba de protones. Y los procinéticos, como comentaba, la metoclopramida, por ejemplo, que es un procinético que aumenta el tránsito intestinal y que además aumenta el tono del esfínter del esófago inferior, no ha demostrado en los ensayos clínicos tener una buena evidencia de que realmente su uso sirva. Así es que se destina principalmente como coadyuvante al tratamiento antisecretor. Y si el paciente no responde a esto, bueno, se piensa y se opta por el tratamiento quirúrgico. En estos cuadros, como les comentaba, ¿no?, el porcentaje de pacientes que curan de pirosis en los inhibidores de bomba y los anti-H2, como por ejemplo la ranitidina. Y este es el porcentaje de pacientes que cura o con curación de los hallazgos endoscópicos, ¿no?, sumamente superior en el grupo de los pacientes que usan inhibidores de bomba frente a los otros grupos. Una complicación importante, como les comentaba, es el esófago de Barrett en el reflujo gastroesofágico. ¿Y qué es el esófago de Barrett? Bueno, el esófago de Barrett es la presencia de tejido cilíndrico columnar de tipo intestinal, pero en el esófago. Esta es una metaplasia intestinal y tiene un alto riesgo de malignización hacia adenocarcinoma. Usualmente en personas de raza blanca, alrededor de los 55 años,
No todos los pacientes que tienen esófago de Barrett, no todos aquejan síntomas de enfermedad por reflujo. Y obviamente no todos los pacientes con enfermedad por reflujo van a desarrollar esófago de Barrett. ¿Y qué hay que hacer con estos pacientes? Ya que la metaplasia ya es una lesión precancerígena, por así decirlo, hay que tener cuidado de la aparición de la displasia. Y lo que se tiene que hacer es vigilancia. Hay que hacerle endoscopías a estos pacientes con cierta regularidad, tomando biopsias cada... En el esófago Barrett se toma biopsias cada 2 centímetros en los 4 cuadrantes, buscando focos de displasia de alto grado. En caso el esófago Barrett tenga múltiples focos de displasia de alto grado en un paciente con alto riesgo quirúrgico, lo que se puede utilizar es tratamiento ablativo, ¿no? Terapias endoscópicas que intenten erradicar este tejido. O si el paciente ya tiene focos múltiples y hasta focos de carcinoma in situ, lo que se tiene que optar es por la esofagectomía, o sea, retirar el esófago. Para recorrer entonces algunos datos puntuales: neoplasia o tumor benigno más frecuente en el esófago, el leiomioma. El tumor benigno menos frecuente en el esófago es el lipoma. Y el tumor epitelial benigno más frecuente es el papiloma escamoso. Si está asociado a virus de papiloma humano, cambia de denominación y se convierte en condiloma. Y en lo que respecta a neoplasias malignas, bueno, en la neoplasia de células escamosas o el carcinoma epidermoide del esófago, que es lo mismo, es el tipo más frecuente, claramente asociado al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, al consumo de nitritos y de condiciones médicas que puedan aumentar el riesgo del paciente. Como les comentaba minutos atrás, la acalasia, el síndrome de Plummer-Vinson y la tilosis palmoplantar. Usualmente esta neoplasia epidermoide es más frecuente en el tercio medio. Y obviamente en estadios iniciales, como todas las demás neoplasias, no da síntomas. Y cuando los da ya es una neoplasia bastante avanzada, ¿no? ¿Y qué tipo de síntomas nos da? Principalmente disfagia. No es una disfagia progresiva, al inicio solo a sólidos que va progresando hasta líquidos, pero asociada a pérdida de peso. Estas células epidermoides en algunos casos pueden tener las células que la conforman pueden secretar sustancias neurohumorales activas y lo que pueden generar es hipercalcemia, ¿no? Trastornos paraneoplásicos, hipercalcemia o alcalosis hipocalémica. El manejo de estos pacientes es, realizar una endoscopía más toma de biopsia y en el caso que sospechemos que la neoplasia no esté tan avanzada o no haya metástasis, echamos mano de la ecoendoscopía, como podemos ver en estas imágenes, en donde con un ecógrafo, por así decirlo, en la punta de un endoscopio podemos analizar la pared esofágica, ¿no? Como podemos ver aquí, un engrosamiento de una de las capas del esófago, ¿no? En relación a un proceso neoformativo, así como evaluar, como en esta toma, la presencia de adenopatías regionales alrededor del esófago. La ecoendoscopía nos permite hacer el estadiaje de la tumoración y además de los ganglios que estén alrededor. Si estamos ante un paciente que no cumple condiciones para ser operado, lo que podemos hacer es utilizar herramientas que nos permitan mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Así es que, como pueden ver aquí, este tumor de esófago estenosante que deja una luz bastante pequeña, probablemente el paciente aqueje disfagia, no puede alimentarse y no sea candidato a una cirugía, de repente porque es por la edad avanzada, entre otras cosas. Lo que se opta es colocar este metálico, ¿no? O una prótesis metálica autoexpandible.